Siempre históricamente el plazo fijo era una alternativa que perdía contra la inflación. Si ustedes me preguntaban, che Leo, en el 2021, ¿hago un plazo fijo o no? No, porque perdés contra la inflación. En el 2022, no, porque perdés contra la inflación. En el 2023, no, porque perdés contra la inflación. En el 2024, más o menos, pero no, porque perdés contra la inflación. Entonces siempre fue una alternativa de inversión que no convenía y la recomendación era, si la tenés que hacer, hacela por poco tiempo, pero no lo hagas por mucho tiempo porque vas a perder plata. Entonces la pregunta de este video es, en el 2025, ¿conviene o no hacer un plazo fijo? Antes de arrancar con el video, me gustaría recomendarte que veas la información que te voy a dejar abajo en la descripción de este video, en donde te dejo información para que yo pueda ser tu asesor. Si vos te haces una cuenta en Invertir Online o en Inview y haces la vinculación, yo puedo ser tu asesor y ahí vos vas a tener mis datos de contacto para hacerme las preguntas que vos quieras. Tanto cuestiones prácticas como, por ejemplo, ¿conviene el plazo fijo o no? O cuestiones más específicas como armar una cartera de inversiones personalizada que te dé un buen rendimiento y que te deje tranquilo. Todo esto operando con normalidad en la agente de bolsa, solamente pagando las comisiones y sin pagarme ningún extra. Está muy bueno porque si vos estás empezando recién ahora, puede ser una guía muy buena y te puede ahorrar errores y por lo tanto plata. Así que yo en la descripción te voy a dejar un video informativo e información en donde digo cómo tenés que hacer la vinculación en caso de que estés interesado. Ahora sí, vamos con el video. Yo en la introducción de este video había mencionado que el plazo fijo siempre fue una mala idea de inversión. Nunca fue algo recomendable, por lo menos en los últimos años. ¿Y por qué pasaba esto? Esto pasaba porque si uno hacía un plazo fijo, lo que uno ganaba era menor a la inflación. Entonces nosotros teníamos nuestra plata creciendo a cierto ritmo, pero después si uno veía los precios de todos los productos, crecían a un ritmo mucho más rápido. Entonces nosotros teníamos nuestra plata que creció un poquito, los precios subieron mucho. Cuando íbamos a comprar, que nos dábamos vuelta, por ejemplo, en el supermercado, comprábamos menos cosas que antes. Y como la inflación era alta, arriba del 5 o 6%, uno perdía muchísima plata y muchísimo poder de compra con el paso de los meses. Entonces, salvo en ocasiones puntuales en donde uno tenía que hacer gasto dentro de un mes o 2 meses, no era recomendable hacer un plazo fijo por esto mismo que acabo de explicar. Pero ahora el contexto está cambiando. Antes la inflación estaba subiendo, la economía estaba bastante desordenada y había un montón de incertidumbre. Ahora todo eso se está revirtiendo. Nosotros tenemos la inflación que está desacelerándose y está bajando, una tasa que ya se empieza a parecer más a la inflación y vamos teniendo un panorama un poco más predecible con respecto al futuro. Entonces, ante este cambio de escenario económico, ¿conviene hacer un plazo fijo o no? Todo depende de si la tasa que nosotros ganamos con el plazo fijo es más alta o más baja que la inflación. Por ejemplo, si nosotros invertimos en un plazo fijo al 3% mensual y la inflación fuese el 5% mensual, el plazo fijo nos haría perder plata. Los precios suben más rápido de lo que suben nuestros ahorros. Entonces ahí no sería una buena idea. Ahora, si nosotros con el plazo fijo invertimos al 3%, pero la inflación es del 1%, los precios suben al 1 todos los meses y nuestros ahorros al 3%. Entonces ahí, con el paso de los meses, nos vamos a dar vuelta, vamos a ir al súper y nos va a alcanzar para comprar una mayor cantidad de bienes. Entonces la idea sería esa, ver cuánto es lo que pagan los bancos al hacer un plazo fijo y compararlo contra la inflación. A partir del año 2024, el Banco Central desreguló la tasa que los bancos dan cuando uno hace un plazo fijo. Antes lo que pasaba era que el Banco Central decía, la tasa mínima que ustedes le tienen que pagar a alguien que quiera hacer un plazo fijo es tal. Entonces todos los bancos se mantenían en esa tasa. A partir del 2024, siguiendo una lógica de liberalización y de regulación, lo que hace el Banco Central es decir, miren, ustedes cobren la tasa que ustedes crean conveniente para su negocio y listo. Entonces compitan entre los bancos. Si uno quiere ofrecer muy poco, va a haber otro banco que ofrezca un poco más y se lleva a todos los clientes. Entonces eso hace que los bancos se mantengan compitiendo y algunos den un beneficio en alguna otra cuestión y otros en otro sector de su negocio. Entonces ahora entre los distintos bancos puede haber distintas tasas de plazo fijo. Yo lo que voy a hacer en este video, para simplificar y no andar caso por caso cambiando muchísimos números, es simplemente tomar una tasa que yo creo que es representativa o incluso un poquitito más alta. Generalmente las tasas en los bancos más grandes está cerca del 28%. Yo voy a tomar un 30% que dan algunos bancos, así ustedes la pueden usar como referencia. También si ustedes quieren analizar y comparar las tasas entre los distintos bancos, les voy a mostrar una página que le puede ser de muchísima utilidad, en donde el Banco Central publica todas las tasas que ofrecen los distintos bancos si uno quiere hacer un plazo fijo. Si nosotros venimos al buscador de Google y ponemos plazo fijo Banco Central, nos va a aparecer plazo fijo
fijos online en pesos, que es del Banco Central de la República Argentina. Si nosotros entramos acá, nos va a aparecer esto, un comparador de plazos fijos. Por ejemplo, el Banco de la Nación Argentina ofrece un 30%, el Banco Santander un 27%, Galicia un 28%, y así con todos los bancos. Entonces yo lo que hago en este video es tomar un 30%, que es más o menos un promedio, por ejemplo, entre lo que ofrece el Macro y entre lo que ofrece el HSBC, que acá aparece como Galicia porque lo compró, pero es más o menos un promedio, le puede servir como guía este análisis. Si nosotros tomamos la tasa que ofrecen los bancos, que acabo de explicar, en promedio un 30%, nosotros sabemos que 30 sobre 12 es un 2,5% por mes. Entonces, si los bancos nos van a pagar a nosotros 2,5% por mes, lo que hay que ver es si la inflación está o se va a mantener por encima o por debajo de ese número. Si la perspectiva está en que la inflación empieza a subir de vuelta y empiece a repuntar, no va a ser una buena idea hacer un plazo fijo. Por esto que acabo de explicar, los precios suben más rápido que nuestros ahorros, nosotros perdemos plata. Ahora, si la inflación se mantiene cerca del 2,5%, que en noviembre fue del 2,4%, bueno, ahí nosotros estaríamos prácticamente empatándole a la inflación. Nuestros ahorros aumentan a la misma velocidad de lo que aumentan los productos. Entonces, si al principio te compraba 10 kilos de manzana, ahora en promedio te va a comprar 10 kilos de manzana. Entonces, esa sería la lógica. Y si la inflación, por ejemplo, en diciembre da un 1%, ustedes saben que van a estar 1,5 puntos por arriba de la inflación y van a poder comprar más cosas. Ahora, lo interesante está bien, la lógica está bárbara, pero ahora lo que ustedes van a decir es, bueno, ¿qué pensás que va a pasar? Yo tengo que tomar una decisión y no tengo las ganas, el tiempo o el conocimiento para andar viendo qué puede hacer la inflación para ver qué hago. Entonces yo me meto en el video, decime qué va a hacer la inflación o qué crees vos que va a hacer la inflación. Bueno, en un principio todo el panorama económico apunta a que la inflación se va a seguir desacelerando. Es decir, uno en un principio no tendría que ver un salto grande en la inflación. Entonces la lógica llevaría a pensar que o se mantienen contra la inflación o le van a ganar a la inflación. Entonces, en un principio, y contrario a lo que se decía en los años anteriores, puede ser una buena idea hacer un plazo fijo. Porque, por ejemplo, si ustedes quieren ir a un agente de bolsa y comprar un activo, ustedes van a pagar comisiones por comprar ese activo. Entonces eso va a hacer que baje el rendimiento. En cambio, si ustedes quieren invertir por 30 días en un plazo fijo, no les cobran comisiones y eso, en algunos casos puntuales, puede ser conveniente. También hay billeteras como las de Mercado Pago que dicen que el rendimiento anual es un 30%. Y acá hay que tener un poco de cuidado y prestarle un poco de atención. Siempre Mercado Pago lo que te dice es tasa anual estimada 40%. ¿De dónde sale esa tasa? Y no, en base al rendimiento que tuvimos en el pasado. Claro, pero por ahí antes las inversiones pagaban un 4% y ahora están pagando un 2%. Entonces ese 40% que tuviste en el pasado no lo vas a tener ahora. Entonces, por ejemplo, si uno entra en Mercado Pago, lo que te dice es 30% anual. Entonces, si te dan un 30%, anda a Mercado Pago. No hagas un plazo fijo porque vas a estar ganando lo mismo, pero en Mercado Pago vos podés sacar la plata en el momento, vas, te compras un alfajor y no perdés la disponibilidad de la plata por 30 días. Ahora, si eso empieza a bajar, si en vez de 30 aparece un 25% o un 22%, va a ser más conveniente ir a un plazo fijo. Hay dos cosas que me parecen importantes para que vos le prestes atención. Si vos invertís a corto plazo, un mes o 2 meses, puede ser conveniente hacer un plazo fijo. Agarrás, invertís al 2,5 y te olvidás. Ahora, si vos invertís a más largo plazo, por ejemplo, querés invertir por 6 meses en pesos, porque pensás que el dólar se va a mantener estable, por ahí te puede llegar a convenir otro instrumento, como por ejemplo una LECAP. ¿Por qué digo esto? En la LECAP vos vas a fijar una tasa por 4 meses, 5 meses, 6 meses o lo que dure hasta vencimiento. Entonces, si yo compro una LECAP que paga un 2,5% por mes por 6 meses, yo me aseguro que voy a ganar eso. Entonces, por 6 meses voy a tener un 2,5% independientemente, por ejemplo, que la inflación se vaya a un 1% o a un 5%. Ahora, el plazo fijo, yo puedo hacer un plazo fijo un mes y me da el 2,5%, pero al próximo mes el banco me dice, che, ¿viste que la inflación bajó? Bueno, ahora no te podemos dar un 2,5%, te vamos a dar un 2%, porque bajó la inflación. Bueno, entonces cuando uno hace un plazo fijo, se expone a que baje la tasa de interés, entonces no congela ese rendimiento. Entonces, si uno quiere invertir a corto plazo, puede ser una buena alternativa por las bajas comisiones y porque uno se mantiene o le gana contra la inflación. Y si uno quiere ir a un plazo mayor, 4, 5, 6 meses, podría estudiar otra alternativa porque podría llegar a ser más conveniente. Y ahora otro punto más. Otro factor a tener en cuenta es la salida del cepo. Cuando el gobierno abra el
del cepo, el precio del dólar en teoría se tendría que determinar por oferta y demanda. Si hay muchos compradores y hay mucha demanda de dólares, el dólar sube. Si hay mucha gente vendiendo dólares, el dólar baja. Entonces ahí lo que puede pasar es que si llega a pasar algo que hace que la gente quiera comprar dólares y por ejemplo el dólar pasa de 1100 a 1500, puede hacer que los precios de los productos importados, que por ejemplo, no sé, yo tengo este termo acá al lado, esto seguramente lo traen de China y lo compran en dólares. Entonces si el dólar sube, esto va a aumentar. Entonces puede ser que haya un repunte de la inflación o un cambio en los precios. Bueno, eso es a tener en cuenta como factor para que ustedes se cubran. Si ustedes tienen una buena plata para invertir, tengan cuidado con dejarla muchos meses en el plazo fijos sin tener en cuenta las cuestiones económicas como esta, porque puede ser que el contexto cambie. Ahora no es lo que está pasando, pero puede ser que pase en los próximos meses. Así que para que lo tengan en cuenta para poder tomar una mejor decisión a futuro. Y por último, comparado contra otras alternativas, el plazo fijo está rindiendo más o menos lo mismo. Si ustedes compran, por ejemplo, una LECAP, ahora estamos en enero, que vence en febrero o marzo, le va a estar dando prácticamente lo mismo que un plazo fijo. Entonces, ante esa igualdad en los rendimientos, yo supongo que para ustedes va a ser más fácil y les va a dejar más tranquilos hacer un plazo fijo a tener que hacerse una cuenta comitente en un agente de bolsa, pagar comisiones, poner la plata ahí, dejarla en algo que ustedes todavía no conocen del todo. Entonces, si ofrecen lo mismo, vamos por el plazo fijo. Si en algún momento eso cambia, vamos por otra alternativa. Pero por ahora viene todo parejito, así que el panorama sería como lo que comenté recién en el video.